Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Buenas tardes, hermanos. Como siempre, un honor para mí estar junto a ustedes, teniendo este hermoso privilegio de acompañarles en la palabra de nuestro Señor. Denme solo un segundito. Agradecemos al Señor porque hemos tenido esta miniserie acerca de las parábolas de Jesús. Hoy llegamos a la culminación para luego comenzar una nueva serie acerca de la venida de nuestro Señor, esta serie que llamamos Adviento. ¿Y qué hemos visto en esta serie? Bueno, el Señor nos ha bendecido escuchando la parábola del hijo pródigo, del trigo y la cizaña, del gran banquete, del buen samaritano, y hoy corresponde una de las parábolas que a lo mejor hemos escuchado, hemos leído, pero no sé si hemos profundizado específicamente en esta parábola. Tiene que ver con el mayordomo infiel. Una parábola que para muchos es de difícil comprensión porque hay algunas expresiones que nos pueden causar un poco de ruido. Así que quiero invitarlos a que justamente hoy podamos profundizar un poco más en esta parábola. Para eso, quiero que tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. La parábola está desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y vamos a leer vamos avanzando en el sermón. El propósito de esta parábola es que podamos servir al Señor con todos nuestros bienes. A lo mejor ya podrán darse cuenta de qué se trata esta parábola. Y el tema lleva por título Un giro inesperado. Y observaremos tres cosas: un mayordomo deshonesto, un encargo inusual y un requerimiento radical. Vamos a nuestro primer punto, el contexto de la parábola. Para esto está enmarcado desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. En este versículo 1, en el principio de nuestra historia, encontramos a un hombre rico que también se identifica como el amo o como el señor de esta parábola. Y este tenía un mayordomo que estaba justamente a cargo de supervisar las propiedades de su señor. Ahora, podemos preguntarnos qué es un mayordomo y vamos a definirlo de la siguiente forma. Un mayordomo es un criado o un empleado principal que tiene a cargo el gobierno económico de la casa de su señor. ¿Se entiende? Bien. Los 12 discípulos. El mayordomo, por tanto, está en una posición de confianza. ¿Por qué? Porque tiene a cargo los bienes de su señor. Desafortunadamente, en nuestra historia, el mayordomo de este señor no era un buen administrador. No estaba haciendo bien su trabajo.
El mayordomo estaba desperdiciando las riquezas de su señor. La palabra que se usa es que estaba disipando, que podríamos también traducirla como desperdiciando. Y esta, mis hermanos, es la misma palabra que se ocupa para hablar acerca del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Qué hace este hijo con las riquezas de su padre? Las echa prácticamente a la basura. Disipó las riquezas de su padre o desperdició las riquezas de su padre. Del mismo modo, este mayordomo estaba tirando o desperdiciando la riqueza de su amo. Entonces, en medio de todo este lío, el amo se entera de esta mala administración de su mayordomo y decide hacer un cambio radical. Y es lo que nosotros encontramos en el versículo 2, donde este señor llega, llama al mayordomo y lo confronta. Y le dice, ¿qué es esto que yo estoy escuchando? ¿Qué significa que tú estés haciendo mal? ¿O por qué estás haciendo mal este trabajo? Serás despedido y debes entregar los libros del negocio. Aparentemente, este señor le permite al mayordomo tener algo de tiempo para poner al día los libros contables, para que así puedan ser entregados. Y es aquí, hermanos, cuando este malvado mayordomo comienza a planear, comienza a planificar cuál va a ser su próximo paso. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Vemos entonces que el mayordomo está preocupado por su futuro. Él sabe qué es lo que se le viene. Es decir, va a quedar cesante, sin trabajo. Y él piensa, no creo ser capaz de hacer un trabajo manual. No se nos especifica el por qué, pero a lo mejor era avanzado en edad o tenía alguna discapacidad. También dice que le da vergüenza mendigar. O sea, tenía tanto orgullo que ni siquiera iba a ser capaz de pedir ayuda. Nuestro personaje está en un dilema. Tiene que encontrar cómo sustentarse hasta que encuentre un nuevo trabajo. Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Qué encontramos sobre este mayordomo? Que empieza a adulterar este libro contable, este libro de registro. La idea del mayordomo es ganarse a los deudores, acercarse a los deudores de su amo y alterar los libros para reducir las deudas con el amo. El pensamiento del mayordomo es el siguiente: voy a hacerle bien a estos deudores, voy a prestarle ayuda y estarán tan agradecidos de mí que se inclinarán a hacerme bien y mostrarme amabilidad cuando yo sea despedido. Un plan maestro. Si los ayudo ahora, estarán dispuestos a abrirme sus hogares y darme alimento en el futuro cuando lo necesite. Básicamente, el mayordomo está tratando aquí de comprar la buena voluntad de estos deudores usando el dinero de su amo. ¿Y por qué el mayordomo está haciendo todo esto, mis hermanos? Porque el Señor le iba a pedir cuentas. Lo estaba llamando para que él rindiera sobre su trabajo. Y sin duda quedaría en déficit, porque había estado derrochando las riquezas de su Señor. La pregunta que quiero plantear aquí, solamente para que meditemos, es: ¿qué pasaría si Dios nos llama a nosotros hoy a dar cuentas sobre los dones que Él nos ha entregado?
Si nosotros hoy tuviésemos que presentarnos delante de nuestro Señor para dar cuenta de nuestro trabajo, ¿seríamos reconocidos como servidores fieles del Señor? ¿O estaríamos también en deuda con nuestro Señor? ¿Estás trabajando el don que el Señor te ha entregado? ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Estás cumpliendo con lo que es nuestra convocatoria? Somos portavoces de nuestro Señor Jesucristo. Debemos anunciar su salvación. ¿Estamos, mis hermanos, cumpliendo con todo esto? Piénselo. Introduciéndonos entonces al contexto de nuestra parábola, sigamos observando otros aspectos, como el encargo inusual que encontramos en el versículo 9 en adelante. 8 en adelante, perdón. Dice así: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En este punto debemos aclarar lo siguiente, mis hermanos. El amo, el Señor, no está elogiando al mayordomo por robarle. Lo que elogia es su astucia. Como dice Hendricek, un comentarista sobre esta parábola, es como si el amo dijera: ¡qué ladrón tan inteligente! ¿Ha visto La Casa de Papel? Pegadores. No, es como algo así. Un robo inteligente. Un estratega por naturaleza. Ahora bien, mis hermanos, no nos confundamos. Es importante entender que la parábola, que el Señor está presentando esta parábola, y está presentando a este mayordomo como un derrochador, como un mayordomo infiel, como un mayordomo injusto. Pero aquí ocurre la paradoja. Pero también se alaba la sagacidad, la astucia de este mayordomo para hacer un plan para su futuro. ¿Qué verdad encontramos en esta parábola, mis hermanos? Que los incrédulos son mucho más sagaces que los hijos de Dios, que los creyentes. Lamentablemente, la palabra sagaz no es la mejor traducción, ya que incluso para nosotros conlleva una connotación negativa. Cuando nosotros hablamos de que alguien es sagaz, podríamos pensar que estamos hablando de alguien pillo. Pero la palabra en el original, que es phronimos, no hace referencia a algo negativo, sino a una sabiduría práctica, a saber ver su entorno y planear cómo actuar. Entonces, lo que Jesús está haciendo en esta parábola es elogiar la sabiduría práctica de este mayordomo, la estrategia, no la maldad. No el pecado, sino que la inteligencia que está teniendo este mayordomo para asegurar su futuro. Para que podamos entender un poco más, porque sé que es difícil de entender al comienzo, veamos algunos ejemplos bíblicos donde se usa la estrategia para servir a los propios propósitos injustos. Por ejemplo, podemos mencionar a Herodes. Usó de estrategia cuando ordenó que todos los bebés menores de 2 años fueran asesinados en Belén. ¿Por qué y para qué? Para que él se mantuviera en el reino. Porque la profecía estaba hablando de un señor, de un rey. Para mantener su reinado, planea todo esto hábilmente. Piensa qué edad podía tener este niño y manda a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Qué otro ejemplo encontramos? Los líderes religiosos ejercen su malvada sabiduría práctica para sobornar a Judas. ¿Para qué? Para que entregara a Jesús. ¿Por qué, mis hermanos?
porque Jesús estaba siendo reconocido como Señor, como el Mesías, como el Rey prometido, y ellos querían conservar su poder. Ellos pensaron qué es lo que se nos viene y armaron todo un plan para deshacerse de Jesús. Qué terrible, Luquitas. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Amán en el libro de Esther se creyó sabio cuando se le ocurrió un complot para destruir a los judíos. Amán era el segundo al mando en el imperio de Siria. Engaña al rey para que estos maten a los judíos. Cuando el rey se entera, manda a matar a Amán. Y por último, podemos mencionar a los oponentes de Daniel, que también engañan al rey para que arrojasen a los leones a cualquiera que no adorase, sino únicamente al rey. Ellos, mis hermanos, estaban viendo cómo Daniel estaba en puestos de preeminencia. Estaba siendo bien considerado como un líder. Para asegurar su futuro, organizan y planifican todas estas cosas. Podemos concluir con la misma idea de nuestro Señor Jesucristo. Los impíos usan la estrategia para fines malvados mejor que como los piadosos usan la estrategia para buenos propósitos. ¿Vamos entendiendo? Necesitamos entonces, mis hermanos, crecer en sabiduría. Crecer en esta sabiduría práctica, aprender a ser buenos estrategas para predicar el Evangelio y para llegar a otros. Debemos usar la sabiduría para los propósitos santos. Por eso el Señor sigue añadiendo aquí un poco más de verdad en el versículo 9. Y aquí esta frase también puede ser un poco chocante. Fíjense, ¿qué dice? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Sí, así dice. Para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Básicamente Jesús está diciendo que como administradores de los recursos que el Señor nos ha entregado en esta vida, debemos usarlas para el avance del reino de Dios. Y de esta forma, cuando vayamos a la gloria, cuando estemos en su reino, cuando estemos en el cielo, muchas personas allí estarán para saludarnos y para recibirnos, ya que fueron a Dios por medio de nuestros esfuerzos en lo económico y en lo espiritual. ¿Se va entendiendo? El sirviente robó dinero injustamente y lo usó para hacer amigos en su presente, para asegurar su futuro en esta vida. Jesús, por otro lado, nos está diciendo que usemos el dinero aquí y ahora para ser amigos para el reino eterno. ¿A qué se refiere Jesús con riquezas injustas? ¿Se refiere acaso que empecemos a malversar los dineros, a robar, a quitarle al que tiene mucho para darle al pobre? Se refiere, mis hermanos, a que las riquezas presentes son mundanas, son de este mundo. Es decir, son injustas porque no se usan para aplicar y para buscar la justicia. En otras palabras, debemos tomar todo lo que el mundo usa comúnmente para hacer el mal y para cumplir con sus propios propósitos egoístas y usarlos para el bien. Por lo tanto, en esta parábola no solo encontramos un encargo inusual, sino también en esta parábola encontramos un requerimiento radical. Versículos 11 en adelante. Versículo 10 en adelante. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Y el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Aquí encontramos a Jesús aplicando esta parábola y diciéndonos que necesitamos ser fieles en nuestra mayordomía. Sí, hermanos, no tenemos miedo de hablar del dinero, porque su palabra nos autoriza y nos dice que todo es del Señor. Yo no estoy aquí de pies diciéndoles que deben ofrendar y entregarle sus dineros al pastor. Aunque si ustedes quieren, les puedo dar mi cuenta. Eso lo pueden cortar. Mis hermanos, si no has sido fiel en el uso de la riqueza material, que en realidad no es nuestra, porque todo lo que tenemos es de Dios. Tu trabajo te lo permite Dios y te lo da Dios. Tu familia te la da Dios. Tus recursos te la da Dios. La posibilidad que tienes de comprarte ropa y comprarte otras cosas, te la da el Señor. Todos los recursos materiales que tú tienes hoy, te la da el Señor. Por lo tanto, el Señor merece todo. Si no has sido fiel en el uso de las cosas materiales, se hace aquí una pregunta. ¿Quién nos confiará las verdaderas riquezas celestiales? Dicho de otra manera, si fallamos hoy en ser mayordomos fieles en nuestras riquezas terrenales, como por ejemplo lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 16, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo. ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios habita en nuestros corazones? No podemos entonces asumir, mis hermanos, que recibiremos las riquezas celestiales de la vida eterna si estamos siendo infieles con las cosas que el Señor nos entrega hoy. Lo que el Señor nos está diciendo es lo siguiente: si no somos capaces de ser fieles al Señor y mostrar misericordia, no pensemos que disfrutaremos del reino de Dios. ¿Se entiende? No estamos hablando que te vas a ganar el cielo a través de tus obras. No estamos hablando que vas a ir al reino de Dios por cuánto dinero tú entregues a los más necesitados. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, en esta parábola es que si tú eres un hijo de Dios, debes entregar todo lo que tienes, porque todo le pertenece al Señor. Lo que nosotros con tanto cariño llamamos nuestro dinero, nuestra casa, nuestros bienes, no son realmente nuestros. Son de nuestro bondadoso Padre Celestial. Por tanto, debemos entregarnos por completo a nuestro Señor, ser fieles en las bendiciones que Dios nos ha dado hoy. Pero como nuestro corazón levanta argumentos para siempre no obedecer la palabra del Señor, yo sé que muchos de nuestros corazones pueden decir lo siguiente: yo sé que debo dar, yo sé que debo ser fiel al Señor, yo sé que debo dar más dinero a su iglesia y a los necesitados, pero hoy no puedo. Si ganara el doble, créanme, lo haría. Mis hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice es que el entregar es una disposición del corazón. Créeme, aunque tú ganes el doble de lo que ganas hoy, si hoy no estás dando de lo que tienes, no lo vas a dar cuando ganes más. Debemos ser fieles al Señor en lo poco.
la norma a seguir del creyente es expresada hermosamente por las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis hermanos, todo lo que tú tienes hoy un día va a desaparecer. ¿De qué te sirve acumular y acumular riquezas? Independientemente de los que se nos confíe, algunos tienen menos, algunos tienen más. Debemos ser mayordomos fieles al Señor. Un mayordomo fiel es alguien que sabe que tendrá que dar cuenta de su mayordomía ante su Señor. Por lo tanto, es diligente para hacer un buen trabajo. Un mayordomo fiel tratará con rectitud lo que se le ha confiado, no con injusticia, sino que con misericordia y con justicia y con diligencia. Jesús describe dos posibles amos. Tú hoy tienes un Señor. El tema es, ¿cuál es tu Señor? Jesús describe entonces en esta parábola que puedes hacer que Dios sea tu amo, tu Señor, tu Rey o el dinero. Se suponía que este mayordomo infiel tenía al hombre rico como su amo, pero en última instancia nosotros podemos percibir que el mayordomo realmente estaba sirviendo al dinero. Había puesto su acumulación personal de riqueza por encima de la obediencia a su Señor, que se suponía que era su amo. Entonces, ese mayordomo había desplazado a su amo legítimo por el dinero. La pregunta para nosotros es, ¿hemos desplazado a Dios por el dinero? ¿Hemos desplazado al Señor por acumular riqueza? Estamos pronto a entrar en las vacaciones, los meses de enero, de febrero, y muchos de ustedes a lo mejor están planificando sus vacaciones, y qué bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. La pregunta es, ¿estás planificando cómo vas a invertir tu dinero para bendecir a la iglesia y a los más necesitados? Estás cumpliendo proyectos y sueños, comprándote casas. Qué bueno, hermano, que el Señor te bendiga. Comprándote cosas materiales, qué bueno. Qué alegría, qué bendición. La pregunta es, ¿estás invirtiendo también tu dinero, tus fondos para el crecimiento del reino del Señor? ¿Estás siendo bondadoso con esta tu iglesia? ¿Estás siendo bondadoso con los más necesitados? Dios debe ser nuestro Señor. Debemos ser siervos y mayordomos fieles a Dios. A medida que Dios nos confía las riquezas, debemos usarlas para servir a los propósitos eternos, a los propósitos que Él quiere, mis hermanos, que las usemos. Nosotros como iglesia tenemos aún necesidades. Esta, mis hermanos, es una exhortación a que seas bondadoso con tu iglesia, a que seas bondadoso con el Señor, a que seas bondadoso con los que están en necesidad, a que seas bondadoso con tus hermanos que están en necesidad. Animémonos. Animémonos entonces a vivir como mayordomos fieles a nuestro Señor. Dejemos de vivir nuestra vida vanamente, pensando que nosotros somos el centro de la historia. Sirvamos al Señor, porque todo es de Él, por Él y para Él. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amado Dios,
delante de ti vamos, reconociendo que